¿Cómo estás, Eric? Me da gusto saludarte. Igual. Igual, Lucas. Bueno, mil gracias a los dos por su tiempo. Disculpen la demora aquí de agenda. Pero bueno, Eric es CISO de RappiCard y Eric, bueno, viene representando a Modo. A los dos digo rápido, les doy la palabra, pero creo que esta plática va a ser muy interesante para toda la audiencia que está aquí conectada. Gracias por su tiempo y pues, si quieren podemos iniciar. Vale, muchas gracias, Hans. Gracias a todo Business Republic por la invitación y muchas gracias a todos quienes nos están escuchando y brindando un ratito de su tiempo. Bien, en esta plática vamos a estar haciendo foco en el hacktivismo y en las diferentes amenazas que ocurren en el espacio cibernético, contextualizándolo dentro de lo que es guerra y COVID. Vamos a tomar un poco de pre-COVID, durante el COVID y para concluir vamos a estar haciendo brevemente un post-COVID. ¿Quiénes somos nosotros? Yo soy Eric Valderrama, soy Chief Information Security Officer de RappiCard. RappiCard es una tarjeta de crédito que actualmente tiene presencia en 5 países. Mi scope es México. Adicional, soy abogado, tengo algunas certificaciones de ciberseguridad y cuando no trabajo y no duermo, me gusta hacer un poco de triatlón. Cada vez menos, pero es la intención. Y la charla la voy a dar con Lucas. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Lucas Paus. Yo también trabajo como CISO en Modo. Para los que no conocen Modo, es una billetera digital que nuclea todos los bancos más importantes, 37 bancos de Argentina, ¿no? Y que permite tener todas las cuentas bancarias, tarjetas, todo correlacionado y poder pagar a través de un QR, recibir dinero sin la necesidad de tener que entrar a un home banking o cambiar de plataforma. También tengo algunas certificaciones internacionales de ethical hacking, de análisis forense, de SISM, y bueno, cuando también tengo el tiempo libre y el clima me acompaña, me gusta bucear, así que bueno, eso es un poco de nuestro background. Bien, empezamos a hablar de guerra. Vamos a hablar un poquito de guerra, tal cual. O más que nada de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día, ¿no? El activismo y cómo se están enfrentando de alguna manera Ucrania con Rusia, ¿no? Durante este tiempo, al menos entre el 23 de febrero y el 8 de abril, Rusia lanzó más de 237 ataques hacia Ucrania, ¿sí? Dentro de estos ataques, cerca de 38 ataques al menos fueron concretados de forma efectiva, es decir, que esos ataques instalaron piezas maliciosas, comúnmente llamadas ransomware, ¿no? Estos códigos maliciosos que cifran todos los archivos y piden una contraseña que probablemente venga de la mano de una extorsión con criptomonedas. Bueno, en este caso, estos códigos se usaban simplemente para destruir determinada información y obviamente generar muchísimo rozamiento en la operatoria de distintas entidades, tanto financieras o privadas como públicas dentro del país, ¿sí? Estos ataques fueron principalmente relacionados con 6 actores que son básicamente grupos organizados que están alineados con Rusia, ¿no? También hubo algún grupo conocido como APT29, también conocido como CodeCivil, que básicamente estaba lanzando ataques de phishing, ¿no? O sea, fíjense que son grupos que organizan APT, que teóricamente son ataques súper avanzados, pero terminan siendo de alguna manera empezados o comenzada la operación a través de un sitio o un correo de phishing, ¿no? Obviamente, esos correos son enviados no solamente a las piezas fundamentales en la estructura, sino que también van apuntados hacia por ahí gente que no está tan capacitada en sistemas como seguridad informática, como puede ser, por ejemplo, alguna asistente, secretaria o alguna persona que no esté vinculada al mundo técnico, ¿no?
Y una vez que ingresan ahí, después van utilizando diversas herramientas, como puede ser Cobalt Strike y demás, ¿no? Y de esa manera van afectando y haciendo movimientos laterales hacia estructuras más importantes en la compañía, probablemente llegando a los DevSecOps o al C-Level, ¿no? Donde hay información mucho más importante o crítica para esa compañía. También se vio que justamente estuvieron desde Rusia atacando a diplomáticos, no solo de Ucrania, sino de toda Europa, incluso de Estados Unidos y de algunos países de América. Ahí varias organizaciones gubernamentales de Ucrania se vieron afectadas por diferentes tipos de ataques, y también se notó un incremento en la comercialización de datos personales de personas diplomáticos, de personas políticamente expuestas asociadas a entidades gubernamentales de Ucrania. Pero nombraste APT-29 o Cozy Bear, pero esto no es nuevo. APT-29 viene de hace un montón de años, como Lazarus, que supuestamente es de Corea del Norte. Exactamente, bueno, y esto tiene que ver con un contexto que, si bien hoy estamos en pleno conflicto bélico, donde hay una guerra en el mundo físico, ¿no? Siento que en el panorama en el mundo digital, de alguna manera esta ciberguerra existe ya hace tiempo, y de hecho no solamente están los actores como Ucrania o Rusia, ¿no? Sino que esta ciberguerra ya existe y ya hay muchos países que están involucrados, y eso lo vemos por ahí en estadísticas con diversos ataques, ¿verdad? Exacto. Esta guerra cibernética, esta ciberguerra, no solamente es un país contra otro país, sino que hasta podemos denominarlo como algo... Perdón, voy a mutear a Armando Méndez. Listo. Podemos denominarlo como algo constante, como algo que sucede desde hace muchísimos años entre delincuentes, entre ciberatacantes. Recién nombraba Grupo Lazarus. Grupo Lazarus fue el responsable, por ejemplo, de la exfiltración del código SWIFT en el Banco de Bangladesh. Hubo una afectación también muy importante en el Banco de Chile, creo que fue en 2018. México también sufrió consecuencias de este grupo. Bueno, entre otros países, ¿no? Hoy tenemos diferentes organizaciones delictivas, que también las podemos denominar activistas, como por ejemplo Anonymous. Anonymous no es nuevo, Anonymous viene operando hace muchísimos años. Lo que tiene Anonymous es que generalmente, o al menos dicen, ponerse del lado del más débil. En algunas situaciones acuerdo y en otras no estoy de acuerdo, ¿no? Pero independientemente de mi opinión personal, estos colectivos delictivos, no me gusta utilizar la palabra hacker para denominar a un delincuente, porque creo que son dos cosas totalmente diferentes. Un delincuente puede ser delincuente independientemente de la profesión. Puede ser un médico, puede ser un político, lo que sea. Y últimamente, en el último tiempo, estuvimos sufriendo, o al menos todos alerta, por otro colectivo de delincuentes llamado Lapsus. La operatoria de Lapsus era muy diferente a la de Anonymous, dado que Lapsus, de hecho se decía que eran chicos adolescentes, contrataban a la gente o le pagaban a la gente que estaba trabajando en diferentes organizaciones para que filtren información o para que les den accesos, y mediante esa técnica, mediante insiders, lograban tener acceso a la información de organizaciones, Okta, Microsoft, diferentes organizaciones de mucho renombre y de mucha historia y de mucha inversión en ciberseguridad, se vieron afectadas por este tipo de ataque. Pero me gustaría pasar a hacer un resumen de números para ver de dónde venimos, cómo nos afectó la pandemia y la guerra, y para después adentrarnos en soluciones, ¿no? Aquí estamos viendo unas estadísticas de CyberEdge, en el cual podemos ver que desde 2014, esta es una encuesta hecha a 1.200
organizaciones, 1.200 empresas de diferentes rubros, es decir, de diferentes giros, industrias, y se fue haciendo ese análisis año a año, y estas organizaciones pertenecen a diversos países. Podemos ver en la imagen de la izquierda, o de la derecha, dependiendo de cómo estén parados, que año a año, de 2014 a 2021, vemos un incremento constante en las empresas que dicen haber tenido un tipo de ataque. A ver, y esto muchas veces me trajo diferentes problemas. No pasa por si me van a atacar o no me van a atacar, como empresa, como organización, ¿no? Pasa por cuándo me van a atacar y cómo voy a estar preparado para ese ataque. ¿Por qué? Les invito a hacer una prueba. Levanten un SIEM, levanten o más simple, levanten un Apache hacia Internet. Expongan un Apache hacia Internet 15 minutos y después analicen el log. Van a ver que solamente poniendo algo en Internet, ni siquiera que se indexe en Google, nada por el estilo, ya hay bots que empiezan a escanearlos, ya empiezan a identificar qué tipo de puertos tienen abiertos, qué tipo de servicios tienen expuestos, si tienen o no tienen vulnerabilidades. Entonces, no pasa por si me van a hackear o no me van a hackear, pasa por cómo voy a estar preparado para ese evento. Entonces, cuanto mejor preparado esté, mucho menor va a ser el impacto. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo están distribuidos los diferentes países a niveles de ciberataques. Acá, a ver, tengamos en cuenta que la encuesta está realizada sobre una cantidad de países específicos. Estoy seguro que algunos países como India estarían aquí en el top 3 o en el top 5, estoy casi que seguro. Pero podemos ver cómo Latinoamérica tiene una presencia sumamente fuerte. ¿Por qué esto? ¿Por qué Latinoamérica tiene una presencia sumamente fuerte? Creo que es por dos cuestiones principales. La primera es por el nivel de madurez de ciberseguridad de la industria en líneas generales y por otro lado el grado de regulación que tenemos en Latinoamérica. Grado de regulación me refiero a, también lo podemos separar en dos aspectos. En el grado de regulación gubernamental para poder operar, en el caso de México, por ejemplo, la CNBB nos regula como ISPE, o nos regula como banco, o nos regula como diferentes órganos para poder captar dinero, para poder realizar préstamos, y en esas figuras tenemos algunas condiciones a cumplir en cuanto a términos de ciberseguridad. Pero no sucede en todos los países. E incluso la ley FinTech es sumamente nueva en México. Y además pensemos así rápidamente, ¿cuántas FinTech están avaladas por la CNBB? ¿Y cuántas FinTech en realidad tenemos que están operando fuera de la regulación? Entonces, esos son fundamentos por los cuales México tiene un 90%, 90.6%. Pero esto fue todo previo a la pandemia. Durante la pandemia, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó durante la pandemia? Básicamente hubo un gran aumento en todo lo que tiene que ver con brechas en el sector financiero. Más que nada, esto creció en un 2.4%, ¿sí? También, desde el punto de vista de infraestructura, hubo un aumento en las vulnerabilidades cloud de 6.3%, ¿sí? Y en caso de incidentes de ransomware, de infecciones con ransomware, los incidentes se multiplicaron por 9, ¿no? Y acá se vieron algunas cosas bastante interesantes como el crecimiento de plataformas de ransomware as a service. Es decir, ya no hace falta ser un especialista en ciberseguridad como para poder montar un código malicioso, atacar una infraestructura y demás, sino que simplemente es cuestión de entrar por ahí a la Deep Web o contactarse con algún grupo malicioso y a través de estas plataformas de ransomware as a service, estos grupos alquilan este código malicioso con, obviamente, la condición de compartir un poco de la ganancia si la campaña es efectiva. Con lo cual, este tipo de metodología hizo que mucha gente
que por ahí estaba sin trabajo privado, de poder trabajar por la pandemia, o si tenía la duda de acercarse al ciberdelito, obviamente lo hizo, porque estas personas le dieron toda la plataforma, y obviamente ya no se habla de todo esto de que la pandemia, digamos, ya se habló mucho, mejor dicho, de esto, de que la pandemia nos obligó a pasar a un sistema híbrido, de trabajar de manera remota, ¿no? Pero no, lo que no se habla es que los ciberdelincuentes también pasaron por el mismo proceso. Por ahí el delincuente que antes salía a robar a la calle, hoy en día está robando a través de una computadora, ¿no? Porque se vio obligado a hacer esto también. Entonces es un punto interesante a analizar por qué obviamente aumentaron tanto los ataques, porque obviamente también hay más atacantes, ¿verdad? Entonces no quiero dejar pasar este punto, donde obviamente crecieron los ataques, pero también creció no solamente la performance de los ataques, sino también el número de atacantes, ¿sí? Y de esta manera también creo que tenemos que cambiar el mindset en términos del mindset delictivo, ¿no? Donde antes por ahí un delincuente iba a robar a la calle, hoy en día ese delincuente está robando en el mundo digital, ¿sí? Y esto lo vemos en el incremento de un montón de tipos de estafas. Ahí hay una frase que me gusta muchísimo, que es que la cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil, ¿no? Esto no se escribió ahora, sino se escribió en el siglo XVIII, ¿no? Un filósofo escocés. Con lo cual es la cruda realidad. Hoy en día se está atacando muchísimo también al eslabón más débil, que en muchos casos el eslabón más débil es el usuario final, ¿no? Es el usuario que utiliza nuestro producto, utiliza la plataforma, y qué manera lo fuimos viendo, de qué metodologías se vieron más todavía en términos de estafa. Bueno, estuvimos viendo algunas cuestiones como que tienen que ver con los falsos soportes. No sé si querés contar un poco de esto, Eric. Vale, el fake support los soportes fraudulentos es una práctica que incrementó muchísimo durante la pandemia, en la cual desde diferentes canales, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en redes sociales. La gran mayoría de las organizaciones hoy tienen presencia en Instagram y brindan soporte por Instagram o por Twitter. Entonces, la práctica que empezaron a llevar a cabo los atacantes es armar una cuenta que se llame Support Bank o Support Empresa, copiaban el logo y lo pegaban y ya. Entonces, cuando un cliente en el canal oficial, en el perfil oficial de la organización pedía soporte, pedía ayuda porque una transferencia no fue exitosa, o porque no pudo hacer un pago, o por el motivo que sea, los atacantes contactaban por privado a esta persona, haciéndose pasar por soporte oficial de la organización, y le decían: te voy a ayudar, necesito datos privados, ¿no? Datos personales. Hemos visto casos en los que incluso los atacantes le pedían la tarjeta de crédito, los 16 dígitos, el PAN de la tarjeta de crédito, y los ciudadanos lo entregaban. ¿Qué era lo que pasaba luego? Los ciudadanos el cliente hace una denuncia, y esta denuncia cae con la organización. Ahí legalmente hay diferencias, dependiendo con quién caiga, el fallo puede ser a favor del cliente o a favor de la organización. Independientemente de esto, necesitamos que esto no suceda, ¿sí? Ir haciendo un takedown. Con esto he identificado diferentes prácticas en la industria. Por un lado, ir haciendo los takedowns de los perfiles fraudulentos, que en el caso de Instagram es, digamos, hasta de una manera simple de poder identificar. ¿Por qué? Porque se pueden armar algunos scriptsitos para scrapear Instagram e ir viendo cuáles son esos perfiles fraudulentos que van apareciendo a partir de keywords de tu organización, ¿no? Ahora, hemos identificado también otro escenario donde esta identificación proactiva se hace sumamente compleja, que es en WhatsApp. En WhatsApp también ponen soporte nombre de la organización, ponen el logo de la organización y ya, y contactan a los clientes. Ahora,
Pues una pregunta súper interesante. ¿Cómo hacen los atacantes, los delincuentes, para poder identificar quiénes son o cuáles son los números de teléfono de las personas asociadas a esa organización? Bien, hay diferentes alternativas. Una de las alternativas más simples es el OSINT, el Open Source Intelligence, donde a partir de identificar publicaciones de los usuarios asociados a una organización, se busca un poquito y terminas encontrando el número de teléfono. Entonces, los contactan diciéndoles que son de soporte. Y otra cosa que ha aumentado mucho es el robo del PIN code, del token, el OTP, que llega ya sea por mensaje o ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, para poder resetear la contraseña. ¿Cómo es la operatoria aquí? Atacante contacta al cliente diciéndole, identificamos una transacción que no reconocemos. ¿Querés aceptarla? Por montos altos, generalmente son por montos altos. Entonces, ¿querés aceptarla o querés denegarla? Y el cliente, en ese apuro, le dice, no, quiero denegarla porque no la hice yo. Entonces, el delincuente que se hace pasar por soporte le dice, te tuvo que haber llegado un token o un PIN de 4 dígitos o de 6 dígitos, ¿me lo podés decir para confirmar que querés bloquear esa transacción? Se lo terminan diciendo y eso generalmente es para hacer un cambio, un reset de password. Entonces, el atacante tiene acceso a la banca online o al aplicativo de la organización y de ahí ya sí hace transacciones fraudulentas. Pero un caso más complejo todavía es el SIM swap. ¿Nos contás sobre SIM swap, Pau? Sí. Antes de pasar a SimSwap, me gustaría completar un poco lo del fake support, algo que por lo menos en Argentina también estamos viendo, que obviamente no afecta solo a Instagram, sino a todas las redes sociales, a Facebook o también a Twitter, con lo cual eso también deberíamos estar alertas, sobre todo cuando la gente se queja o genera un reclamo en una publicación, valga la redundancia pública, ¿no? Entra en el portal de una empresa y se queja porque no tuvo una promoción o le salió 2 veces el costo de lo que decía, etcétera. Y justamente los atacantes ven quién lo hizo y a partir de eso empieza el engaño, ¿no? Empiezan a trabajar, encontraron la víctima que necesitaba, encontraron la persona que tenía ese problema, entonces ya sienten que no es anormal que alguien que en este caso se hace pasar por la compañía los contacte, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo lo que recomiendo acá siempre es, obviamente, conectarse por los canales oficiales y únicamente por los canales oficiales, ¿sí? Y ahora sí, paso a lo de SimSwap, pero antes hay otro caso que me parece que está interesante contar, que es a través de LinkedIn, ¿no? Que es una red que muchas veces no creemos que hay tanta fraude, y lo que se está acostumbrando ahora es que los ciberdelincuentes se hacen pasar porque trabajan en soporte también, o en el helpdesk, o en la mesa de ayuda de una compañía, y cuando los usuarios que están muy enojados quieren contactarse con alguien de esa compañía, van y empiezan a hablarle a esas personas, ¿no? Entonces también es otro vector de ataque que muchas veces no está mapeado en las compañías. Y ahora sí, el SimSwap es una vulnerabilidad, yo entiendo que es una vulnerabilidad que está planteada más que nada en el tema de validación de identidad de las compañías telefónicas, por lo menos en Argentina, la validación de que vos seas el dueño de la línea cuando perdés tu chip no es muy robusta, entonces en ese sentido probablemente una persona pueda sacar otro chip con tu mismo número de teléfono y a partir de eso romper una capa de seguridad que para nosotros es bastante importante, que tiene que ver con el servicio de token que muchas veces llega por SMS, ¿no? Entonces, es igual en México, ¿eh? A partir es igual. De que rompen esa seguridad, después, bueno, pueden recuperar una contraseña o pueden tratar de entrar también por ingeniería social y justamente aplicando estas técnicas que contaba Eric, pueden romper un sistema de seguridad bastante robusto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado
con esto del SynSub. Pero bueno, acá ya vimos un panorama bastante largo, o por lo menos bastante amplio en términos de todas las casuísticas que hoy vemos en Argentina, en México, en Latinoamérica. ¿Cuáles son las armas que tenemos para combatir estas problemáticas? Sí. Awareness, 100%. Concientizar a todos los niveles. ¿Por dónde empezamos por awareness? Empezamos por C-Level. Empezamos por C-Level, sí es importante tener muy claro esto, o sea, tener claro el sistema de governance y poner el foco en el C-Level, porque entendemos que es la manera más orgánica, ¿no? Para después, que por medio de un sistema símil cascada que vaya bajando, ¿no? A todas las áreas de negocio. Entonces, al primero que debemos convencer o concientizar o evangelizar en términos de ciberseguridad es al CEO, ¿no? Esa persona que es el uno de la compañía y que va a tomar, al fin de cuentas, las decisiones más importantes, es nuestro sponsor principal en todo lo que tiene que ver con seguridad. Después y que en muchas ocasiones es quien más pushback hace, por la facilidad, por ejemplo, de utilizar WhatsApp, o porque quiere utilizar su computadora personal y no quiere que le despleguemos un agente de antivirus, o un MDM, un Mobile Device Management en su dispositivo. En algunas ocasiones me ha tocado mucho pushback y conozco de fuentes cercanas que es como la figura difícil, la figurita difícil. Sí, acá yo lo que recomiendo es primero bajar el nivel de técnico, ¿no? y hablar con números, y no con técnicas, no con casuísticas, no con rozamientos, sino justamente con todo lo contrario, ¿no? Vas a ganar o vas a perder mucho menos, vas a ganar en seguridad que se va a reflejar en la imagen que tenga la gente de tu producto, de tu compañía, ¿no? Otra persona que es súper importante es el CTO, porque básicamente él va a manejar a nivel ingenieril todo lo que tiene que ver con infraestructura, con desarrollo. Entonces es súper importante que él también nos sponsoree para que todos los ingenieros desarrollen de alguna manera de la forma más segura posible, ¿sí? Y obviamente se tiene que tener en claro que tanto el CEO como el CTO van a querer que nuestra empresa sea ágil, es un término que se usa mucho, ¿no? Que sea flexible. Entonces yo acá la estrategia que considero que es la mejor es como que seguridad tiene que ser un faro, ¿no? Y no justamente un stopper, o siempre cuando uno dice trabajo en ciberseguridad sienten que somos un policía que le va a decir esto está mal, esto está bien, qué sé yo, qué sé cuánto. La idea es que no sea así, la idea es que nos juntemos desde el inicio de un proyecto y digamos, mire, esta es la forma más viable para hacer este proyecto y de esta manera mitigamos todos estos riesgos, ¿no? Y no que lleguemos al final de la rueda cuando tengamos que decir, no, esto no puede salir a producción porque tiene una falla de vulnerabilidad, una vulnerabilidad muy grave. Entonces, eso no debería pasar si nosotros somos, desde el principio, el faro de luz donde mirar, donde decir, bueno, es por ahí, es la dirección que tenemos que tomar, ¿no? Y eso lo tenemos que plantear en conjunto con el CEO, con el CTO, con el CPO. El CPO además le va a interesar algo que es bastante importante, que desde mi visión la seguridad tiene que ser parte de la calidad, ¿no? Y en ese sentido también tenemos que velar no solo por la seguridad de la información, sino también por bajar los niveles de fraude, dependiendo del tipo de producto que tengamos, ¿no? Durante esta pandemia, sí. Hay un término que se llama Security by Default, que hace referencia a, en el momento cero, en el momento en el que se empieza a dibujar cuál va a ser la funcionalidad nueva, o desde el momento en el que se empieza a dibujar cómo va a ser el aplicativo, empezar a agregar capas de seguridad. Agregar seguridad al final siempre va a ser friccionante y siempre va a ser muchísimo más costoso que agregar seguridad desde un inicio. Porque agregando seguridad desde un inicio, desde el momento en el cual se empieza a pensar cuál va a ser esa funcionalidad nueva, sentando a una persona de seguridad, no necesariamente al CISO, pero sí una persona que entienda de seguridad, en este caso, de seguridad aplicativa, hace que todo el proceso sea mucho más simple. Y
Una visión que hay es que ciberseguridad o el CISO es lento y que muchas veces no entiende el negocio, que está con una visión diferente y que lo que quiere el CISO es hacer que todo sea más lento y poner trabas en el proceso de salida a producción. Y la realidad es que, bueno, no puedo hablar por absolutamente todos, pero al menos el mindset de Lucas, el mío y de muchas personas también que ocupan este mismo rol, se enfrentan constantemente a intentar cambiar ese chip, intentar cambiar esa forma de pensar. Porque, a ver, para nosotros lo mejor que podría llegar a pasar es que sea un continuous delivery, pero un continuous delivery seguro. ¿Cómo se hace esto? Bien, por un lado, con el sponsor del Chief Executive Officer, pero por otro lado, también desde el lado de tecnología, poniendo herramientas de análisis de código estático, dinámico, de compliance as a code, dentro de un pipeline de continuous delivery. Entonces, cuando llega tu CICD para hacer el despliegue a producción, ya llega con un montón de cuestiones revisadas y trabajadas. A ver, estoy seguro que la gran mayoría de los que están acá, dentro de sus organizaciones, utilizan una herramienta para calidad de código y esa herramienta se llama SonarQube. SonarQube, como herramienta, bueno, podemos decir que es parte gratuita, ¿no? Este espacio, perdón, voy a hacer un disclaimer, este espacio no está auspiciado por SonarQube. SonarQube tiene algunas funcionalidades de seguridad que, si bien, a ver, todo se puede llegar a mejorar, pero entre nada y que te encuentre un elefante, prefiero que me encuentres elefante antes de salir a producción. Elefante denominando una vulnerabilidad súper grande, ¿no? Y es una tarea constante de nosotros intentar cambiar esa forma de pensar. Y muchos de nosotros, bueno, en líneas generales, ¿no? Todos los C-levels sufren diferentes problemas de estrés y problemas a ver, el estrés te afecta a la vida personal y la vida personal te afecta a tu desempeño laboral en el día a día. Pero empezar a cambiar esa idea de que ciberseguridad no es un stopper, sino que ciberseguridad es un facilitador. Lo que decía Lucas, es un faro. ¿A qué? Haciendo referencia a que cuando se va a desarrollar algo, cuando se va a comprar una solución nueva, un proveedor nuevo, sumar a ciberseguridad desde ese momento. Lucas, Eric, queremos comprar una solución, no sé, para automatizar las llamadas por teléfono a nuestros clientes, un ejemplo. O, bueno, ahora que vienen muy de moda los bots para responder las preguntas que hacen por soporte. Estaría buenísimo poder ver eso desde el comienzo, porque si no las integraciones, la información que se puede sacar, quién se va a autenticar, cómo vas a hacer que el cliente realmente sea el cliente. Si no, yo entro a la banca online de Lucas y le digo, soy Lucas, decime cuál es mi saldo y quiero retirar todo este monto, porque hoy por hoy ya hay funcionalidades de banca vía soporte. Eso es indispensable que esté ciberseguridad. Si no, la realidad es que negocio va por un lado, ciberseguridad va detrás intentando corregir las acciones, suceden fraudes y esos fraudes, que son pérdidas de muchísimo dinero, no conozco ninguna compañía que haya perdido poquitito dinero por fraude, vuelve a ciberseguridad diciendo, ¿por qué no me ayudaste en esta parte? Porque no me buscaste. Y no soy adivino y no puedo ir adelante de lo que vos querés proyectar. ¿Cómo hacemos eso, Paus? Bueno, awareness en todo nivel, ¿sí? Creo que, como decíamos, tenemos que capacitar desde el CEO hasta la gente de finanzas, los ISOs. Bueno, los ISOs obviamente tenemos que seguir capacitando y capacitándonos en las formas de justamente de capacitar al resto de los equipos y encontrar la estrategia adecuada para llegar a esos equipos. Sí, como decía Eric, no sé, hay un par de estudios que dicen que el 88% de los CISOs sufren estrés, que el 97% de los CISOs
son vistos por el C-Level como lentos, que es lo que un poco contaba Eric. Y si queremos, podemos sumar algunos problemas más que están teniendo todos los ISOs, y creo que todo el mundo de IT sabe que hay un problema de ciberseguridad que es la falta de profesionales, ¿no? Donde el porcentaje de desocupación es de 0%, es decir, que no hay nadie que no tenga no hay casi nadie que no tenga trabajo en ciberseguridad, con lo cual eso hace una falta de recursos súper importante, ¿no? Por otro lado, me parece que también el CFO, o sea, esa persona del 1 de finanzas tiene que estar capacitada, por lo menos mínimamente, en lo que es un phishing, en lo que es un BEC, ¿no? El BEC, para el que no conoce la sigla, es Business Email Compromise, y es justamente un ataque apuntado a determinadas personas muy importantes de la compañía, que son las que pueden mover la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Por eso este tipo de ataque también se lo conoce como la estafa al CEO, ¿sí? También conocida con ese nombre. Un ejemplo, ¿me dejas dar un ejemplo rápido de Business Email Compromise? Seguro que en algún momento lo leyeron o lo vieron por algún lado. Espero que no lo hayan recibido. Pero que el CFO o quien puede realizar transacciones grandes recibe un correo o un mensaje en horarios, digamos, cercanos al cierre o del cierre del día. Generalmente son los viernes como a última hora, diciendo que es necesario hacer una transacción, una transferencia de un monto elevado, ya, y es ya. Y es a una cuenta, a un Swift o a una cuenta que es nueva. Esa es una metodología. Por eso es que Lucas comenta lo de la estafa del SEO. Pero hay otra modalidad que también es un Business Email Compromise, en el cual proveedor que tiene que recibir un pago, ejemplo, yo le presto servicios a Lucas. Y Lucas, cuando me tiene que hacer el pago, se le envía un correo diciéndole, a esta cuenta no, a esta otra. Hay un club en Argentina muy grande, el segundo más grande de Argentina, que sufrió un BEC de muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo dinero por la transferencia de un jugador de fútbol a un club de Francia, al PSG. Y fue esto, no me lo transfieras a esta cuenta, transferímela a esta otra cuenta. Y bueno, el responsable de finanzas en ese momento cayó en la trampa y hizo la transferencia al atacante. Sí, en este caso el responsable de finanzas era un representante, ¿no? No era una persona demasiado, en términos de ciberseguridad, educada, ¿no? Pero bueno, hay otro punto que me parece que es interesante tocar, que no tiene que ver con el C-Level, pero tiene que ver con awareness. Justamente es un squad distinto que no forma parte del C-Level, pero para mí es muy importante y que empecemos a hablar de este squad porque es clave a la hora de responder a un ciberincidente. Entonces, Eric, si me ayudas, ahí está. Para los que no conocen este tipo de squad, es un squad básicamente destinado a responder a nuestros usuarios, ¿sí? Acá esta persona, Richard Branson, no sé si lo conocen, es un empresario multimillonario británico, ¿no? Dice, la clave es establecer expectativas realistas del cliente y luego no solo cumplirlas, sino superarlas, y preferiblemente de formas inesperadas y útiles. ¿Qué tiene que ver esto con ciberseguridad? Bueno, porque estos equipos de CX son los primeros que toman contacto con los usuarios, que pueden ser las víctimas de nuestro producto, ¿no? Entonces, es súper importante en toda la experiencia que ellos se llevan, digamos, muchas veces podemos decir, bueno, el usuario tuvo la culpa porque entregó su clave, su contraseña, su token y demás, pero bueno, lo importante también es que puede haber sido, de alguna manera, a veces se discute cuando es un caso de phishing, quién tiene la culpa, quién es el responsable, pero es importante que este equipo acompañe ese proceso en términos de entender que la ciberseguridad tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque obviamente cuando una persona víctima se contacte con un customer service y esa persona lo atienda y le diga, mirá, tuviste un incidente de algo, no sé qué te pasó, lo voy a averiguar. Bueno, la experiencia para el usuario es
me robaron y encima esta empresa no reconoce nada, no me dice nada, ¿no? Eso sería lo peor que podría pasar en términos de negocio. Entonces, es muy útil cuando un usuario tiene un problema de seguridad, sin embargo, el equipo de CX acompaña esa estafa y le dice, bueno, mira, probablemente has sido estafado, lo que te recomiendo que hagas es cambiar tu contraseña, hacer esto, vamos a ver si podemos devolverte este dinero, vamos a ver cómo podemos ayudarte para que en realidad no solamente esa persona que tuvo un mal momento se vaya conforme, sino que se vaya mucho mejor, ¿no? Usar esta desgracia como una oportunidad de mejora y como para que esa persona nos catalogue como muy buena la experiencia que tuvo a partir de tener un hecho lamentable, ¿no? Esto puede pasar, sí puede pasar, nosotros desde Modo lo hicimos bastantes veces, cuando tuvimos algún incidente y las víctimas se van de alguna manera contentas por el tratamiento y la contención que les dimos, que muchas veces en otras entidades no pasa, ¿no? Entonces acá yo lo que los invito es a que participemos, ¿no? de este equipo de CX desde un montón de ópticas, ¿no? Acá planteo 4 que tiene que ver con de cómo se plantea la estructura en el equipo, siempre tiene que haber algún especialista específicamente en seguridad, en términos de cultura, en términos de tecnología, cómo poder poner un bot de ciberseguridad trabajando al servicio de, bueno, si tuviste algún problema, que haya algún tipo de respuesta instantánea que te puede dar una mano a la hora de que vos hayas sido afectado por un incidente de seguridad, ¿no? Y obviamente esto tiene que estar respaldado con procesos que tienen que estar escritos, con comunicaciones de awareness que tienen que ir acompañando. Obviamente estos procedimientos tienen que ser documentos vivos, que sean flexibles, porque las casuísticas van cambiando, el cuento en ti o la ingeniería social, como más comúnmente se conoce, va cambiando, entonces nosotros también deberíamos ir modificando y flexibilizando nuestros procedimientos en base a eso. Esta estrategia de Customer Experience asociada a ciberseguridad tiene que subirse al final. No, por supuesto que no. Nosotros cuando hablamos de una experiencia, lo que comúnmente en CX se conoce como experiencia wow es justamente cuando uno supera las expectativas del usuario, ¿no? Se va construyendo desde una pirámide y obviamente se va construyendo desde abajo, ¿no? En donde uno puede permitir a sus usuarios autogestionar preguntas, consultas, dudas, ¿no? Que tienen que ver a veces con cuestiones del producto y a veces con cuestiones de seguridad. Entonces, cuando uno resuelve esas preguntas, va ganando un poco de confianza. Si encima lo hace de forma rápida, bueno, va ganando mucha más confianza. Si además se acerca al usuario para entenderlo, escucharlo, ver qué pasó, por qué, cuál fue el contexto, va a ganar todavía aún más confianza. Y si de hecho lo hace antes, a partir de un método por ahí un poco más proactivo, obviamente va a ser muy cercano a la experiencia wow, ¿no? O sea, antes de que me hagan un fraude ya me solucionaron que habían entrado a mi cuenta desde no sé qué calle, desde no sé qué locación, que yo no fui, me avisaron, me reportaron y me bloquearon. Dije, wow, qué bueno que es tener esta aplicación que mantiene mis cuentas seguras. Y eso lo podemos llevar a cualquier tipo de mercado, ¿no? O sea, la proactividad en cuanto a la seguridad es súper importante. Todos sabemos que es mejor, de alguna manera, siempre tener un plan B, ¿no? Bueno, si pasa, vamos a tener un plan de emergencia, un plan de incidentes, hacemos simulaciones de ciberincidentes, pero también es súper importante cuidar el perímetro, ¿no? Tener nuestros firewall, nuestros antivirus, nuestros IDS, nuestros CDR, toda nuestra tecnología que nos permite mitigar de forma proactiva esos incidentes, ¿no? Y lo mismo se traslada a Customer. Bien, sí, y además de la tecnología, como habíamos platicado antes, la importancia del eslabón más débil, ¿no? El eslabón más débil generalmente se dice que es un colaborador, pero ampliando un poco, desmitificando al colaborador, el eslabón más débil puede ser cualquiera, puede ser
desde un C-Level hasta puede ser nuestro usuario final. Con lo cual, las estrategias de awareness, las estrategias de concientización, deberían estar segmentadas en 3 partes. Por un lado, la concientización que tiene que ser continua, ¿sí? A nivel de sensibilización, a nivel de la importancia de cambiar tu contraseña, de no utilizar la misma contraseña para absolutamente todo, la importancia de contar con un sistema de prevención de malware en tu computadora. Pero además de la concientización, que debería ser continua, sí hacer programas de entrenamientos específicos. Estos programas de entrenamiento para validar, para poder medir cuál es el grado de entendimiento y cuál es el grado de reacción ante un evento de seguridad. ¿Para qué? Para poder generar métricas, y estas métricas nos van a servir, primero, para mejora continua, pero además para poder entender dónde son los puntos en los cuales tenemos que estar fortaleciendo y focalizando. Porque cada organización es diferente. Entonces, no podemos copiar y pegar un molde. Entonces, las métricas de cada una de las organizaciones continuas nos van a poder permitir ir identificando hacia dónde tenemos que llevar nuestro camino de concientización. En definitiva, algo que con lo que queríamos resumir es que la seguridad es calidad. Cuando uno desde una organización transmite seguridad, está aportando un valor agregado diferencial. Una empresa a la que salen en las noticias que la hackean 3-4 veces por año, nadie va a querer ser cliente de eso. De hecho, bueno, hay algunas organizaciones que sufrieron ciberataques en este poquito tiempo, y vean los movimientos de sus acciones y vean los movimientos de su cantidad de clientes que fue todo lo contrario a ser positiva, ¿no? Con lo cual, si no hay seguridad, no hay negocio. Y bueno, y si no hay negocio, tampoco hay ciberseguridad, ¿no? Lucas, ¿querés cerrar con alguna idea? No, más o menos reforzar lo que vos dijiste, la seguridad es parte de la calidad y esto debe ser un valor diferencial de nuestro producto y no tenemos que perder ese foco de la seguridad como faro y no como stopper. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos espacio para preguntas, Hans? ¿O cerramos? Hola, Eric. Ya ahorita ya estamos un poquito atrasados con la agenda, pero muchísimas gracias por su tiempo, por la plática. Creo que fue muy interesante. Y igual, si alguien quiere hacer una pregunta en directo, pues a lo mejor ustedes les pueden contestar ahí por mensaje. Y muchas gracias a los dos por el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bye.